Usa tu cuenta Ciudad, la cédula, la tarjeta, las máquinas ATM y olvídate de las filas. Autorización número 035. CNE, Elecciones Generales 2025. Fin de espacio promocional y publicitario. Usted escucha la revista de opinión Democracia. (8:32) en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar al doctor Napoleón Santamaría, experto en temas tributarios. Lo invitamos para conocer, frente a preocupaciones que existen respecto de entidades no autorizadas que ofrecen créditos e inversiones. ¿Cómo detectarlas, doctor Santamaría? Buen día. Saludos, apreciado Miguel, un fuerte abrazo a través de los micrófonos de Democracia a todos los amigos que siempre nos prestan atención. Este es un tema bien preocupante, Miguel, porque hace un tiempo atrás conversábamos, un año o quizá un poco más, sobre el tema y decíamos cuántas entidades pueden estar en este tema, y recuerdo claramente, se acaba la data, fue justo febrero del 23, la Superintendencia de Bancos había encontrado que hay 17 entidades que se estaban haciendo pasar como entidades autorizadas por la Superintendencia de Bancos para hacer intermediación financiera, es decir, captar recursos del público y tratar de colocarlos. Pero hoy día, Miguel, ya tenemos detectados por la Superintendencia 79 por la Superintendencia de Bancos y por la CEPS, que es el órgano de control de la economía popular y solidaria, fundamentalmente las cooperativas. Tenemos 140 entidades. ¿Sí? En Buen Romance tenemos hoy día detectadas, porque habrá una cantidad adicional de que no se han detectado todavía, de 210 instituciones que están fingiendo, simulando ser entidades intermediadoras de recursos financieros. Entonces, el primer comentario es, esto se está desbordando. Antes había algunos que se hacían pasar, hoy son muchos. Y esto nuevamente, de los que se ha logrado detectar, Miguel, ahí podemos tener otras tantas instituciones que se crean permanentemente, día a día, y que, claro, o los centros de control ni siquiera los logran identificar todavía, o estas empresas finalmente son tan hábiles que se salen del radar de control. Tema 1, preocupante el incremento de estas entidades que están floreciendo y desde luego perjudican su secretaría. Vamos a ver cómo se perjudica al secretario. Segundo, es que la habilidad y la falta de control. Voy a poner un ejemplo cualquiera que está en la página web de la superintendencia, ¿no es cierto? Hay una entidad que no está autorizada, Miguel, es una entidad ilegal para hacer intermediación financiera. ¿Cuál es esta? Es una que se hace llamar COP Nacional. Esta no está autorizada. Y la superintendencia clara dice, hay un banco, así se llama, Banco COP Nacional, que esta sí es una institución autorizada por la Superintendencia de Bancos. Claro, pero otra entidad ilegal mal utiliza el nombre de esta entidad legal, Banco COP Nacional, y solo aparece como COP Nacional, tratando de cometer el error o inducir al error del cliente para que, pensando que se trata de la institución que la conocen, no es esta, sino es otra. Y así en muchos otros casos donde utilizan este tema de esta similitud fonética o gráfica. Faltaba como recuerdo el caso de otra institución financiera donde era Sociedad X y la otra era Sociedad-Medio X. Bueno, entonces es que es la habilidad de esta gente que está en esas actividades ilícitas ha florecido definitivamente, pero también colateralmente en un análisis, Miguel, falta de control. Si bien ya las superintendencias aquí de Economía Popular y Solidaria y las super de bancos han logrado detectar estas 210 instituciones en Buen Romance, el combate, el eliminar instituciones es todavía muy flácido, muy fofo,
muy sencillo. Aquí deberían iniciarse obviamente acciones penales, acciones civiles, mercado de capitales, superintendencia de control y poder del mercado. Bueno, varias instituciones que deberían inmediatamente cercar a estas instituciones. Segundo, ¿por qué? Tercero, Miguel. Entonces quizá hay contexto sobre es ¿cómo detectar? Bueno, es muy difícil porque no se pueden identificar, pero al menos de las que ya están detectadas ya constan estas listas de entidades supuestas que son, insisto, ilegales en la intervención financiera, que ya hasta constan en las páginas web tanto de los superbancos cuanto de las SEC. Pero ahora, ¿por qué es importante eliminar, detectar e inhibir que estas entidades sigan haciendo operaciones económicas? Miren, Miguel, amigos, porque aquí se han detectado dos tipos de problemas. El primer problema es que muchos son estafadores. Estas instituciones ilegales son estafadores. Y normalmente se han detectado 3 niveles de estafa. ¿Sí? El primer nivel de estafa es que con el ofrecimiento de otorgarle un crédito a un ecuatoriano, al comerciante, al zapatero, al microcrédito en general, al señor de la tienda que compra en los mayoristas y vende en minoristas, etcétera, que está desesperado por un crédito para operar, estas instituciones con el ofrecimiento de entregarle un crédito, le piden a cambio un depósito. Entonces le dicen, usted quiere el crédito de 2,000, ¿sabe qué? Deposite $200 en esta cuenta y en 48 horas damos el crédito de 2,000. Claro, el cándido ciudadano deposita los $200 en ese depósito y finalmente nunca llega el crédito y se constituye una estafa. Como las cifras son pequeñas en este ejemplo que estoy dando y la verdad obedecen a la realidad, claro, el iniciar una acción legal por parte de estos ciudadanos perjudicados por los 200, 300, 500 o 600 de febrero, seguramente la acción legal les resultará mucho más costoso que lo que ha perdido en esta estafa de estas actividades ilegales. Entonces, primera es. Segundo, lo que se llama cuota de depósito. Mira, no, usted no quiere 2,000, usted quiere 20,000. Verá, vamos a hacer estas entidades ilegales, le seducen para que haga un cupo de depósito haga 5 depósitos de 200. Y cuando llega a los 1,000, inmediatamente se activa, supuestamente, este crédito y le damos los $10,000 que usted nos está pidiendo. Y entonces, de la misma manera, cándidos ecuatorianos, desesperados obviamente por recursos económicos para poder trabajar, hacen este cupo de depósitos, llegan a los 1,000 y a los 1,000 se desaparecen estas entidades, hacen desde luego el show de preste los documentos, traiga firme, entrégame la cédula, bueno, todo este show del crédito, pero al final la entidad desaparece, la plata se esfuma y el ecuatoriano sale perdiendo. Y la tercera, que es quizá la más peligrosa, es que no se trate realmente de una actividad de estafa queriéndose beneficiar de los recursos de los ecuatorianos, no, sino por el otro lado, y más peligroso aún, que lo que se busca es limpiar activos de origen ilícito a través de una supuesta actividad formal. Y entonces, en este caso, el prestamista, estas entidades ilegales, hacen el préstamo en efectivo, el ciudadano recibe el crédito en efectivo, sí lo recibe, y luego es conminado a pagar tantas cuotas de tal valor en tal cuenta bancaria para satisfacer la deuda. Y al hacer eso, muchos ecuatorianos no entienden, pueden estar participando precisamente en el típico del delito de lavado de activos. Convertir dinero que estaba fuera del sistema financiero y que tiene un origen ilícito, que estaba monetizado en billetes, en dinero en efectivo, y hacer esta operación de crédito con una entidad ilegal que no está autorizada a hacer este tipo de actividades, a cambio de que se pague la deuda con unos cómodos intereses, a veces de mercado, a veces hasta 1, 2 o 3 puntos menos, pero finalmente depósitos realizados al sistema financiero, con lo cual el origen ilícito de esta plata ha tratado de ser vulnerado, tratando de precisamente darle este origen ilícito, mi querido Miguel. Y el tercero es peligrosísimo, porque eso no solo que se está fomentando, se está upando, se está ayudando al cometimiento de un delito de lavado de activos. No solo que eso. 2, lo más importante es que podría
dañar la fe pública que los ecuatorianos, que un pueblo, que una comunidad, que una nación, que un país, que un grupo, los ciudadanos, tienen que tener sobre sus instituciones financieras. Porque entonces, si pasa esto y mañana sale que la entidad X, para no hablar de ninguna porque puede ser muy nocivo, ha cometido esto y resulta que no era, como te decía antes, esta similitud fonética que utilizan estos estafadores, sino que se trataba de uno a quien le estaban asimilando. Entonces lo que hace es resquebrajar esa fe, esa confianza que los ciudadanos deben tener sobre su sistema financiero, su sistema cooperativo, su sistema bancario, su sistema financiero, etcétera. Y ese sí es un intangible que tenemos que proteger permanentemente, mi querido Miguel. Doctor Santamaría, ¿cuán importante es que las entidades de control, las superintendencias, identifiquen a estas instituciones y alerten a los ciudadanos de que no están autorizadas o para captar dinero o para conceder créditos? ¿Cómo identificar? Claro, o sea, aquí sí hay que aclarar algo. Vamos a decir la cosa. Si es que una empresa A, con sus recursos propios, quiere hacer un crédito a la empresa B, al ciudadano C, a la comunidad D, ¿sí?, puede ejecutar el contrato de mutuo o de préstamo. Claro que sí, eso es absolutamente lícito, no pasa nada. ¿Por qué? Porque las entes de control saben que esta compañía A, que hemos puesto en este ejercicio, tiene sus propios recursos, sabe su fuente de financiamiento, los tiene controlados, ahí entra el GRI, la Super, etcétera, y se sabe que esos recursos son propios. Napoleón, pero esas empresas debieran estar debidamente registradas para hacer estas operaciones. Definitivamente, no solo esas entidades no son adscritas a la Super de Bancos, son adscritas a la Super de compañías y deben estar registradas, controladas, en un muy buen catastro. 2, calificadas en el SRI, la actividad lícita, etcétera. Es más, entre los CIUs, entre las actividades únicas económicas, tenemos uno que es empréstitos, que es, son contratos de préstamo. Y por lo tanto esto es lícito, pero el problema es que estas entidades, mi querido Miguel, cometen algo que es ilícito. ¿Qué es eso? Que captan del público, reciben depósitos del señor ABC, de la compañía X, Y, Z, reciben, acopian capital de trabajo y realizan préstamos a terceros. Eso es intermediación financiera y eso está prohibido. Eso es una actividad única y exclusiva de entidades del sistema financiero o cooperativista del país, exclusivamente. Nadie más puede hacer eso. ¿Puede una compañía regentada por sobre de compañías? No puede hacer eso. ¿Puede una persona natural? No puede. Solo entidades calificadas por la CEPS y por la Super de Bancos. Entonces, claro, lo que planteas tú, Miguel, es interesantísimo. ¿Cómo hacer? Necesitamos que los entes de control, y aquí es el sistema de ausencia del Estado, permíteme, vamos a ver algunas cosas. Hoy tenemos un problema eléctrico, y muchos dicen, es que es de este gobierno, del anterior gobierno, no del anterior. Yo siempre digo, esta visión gubernamental de la cosa pública, ¿no? Cuando el ecuatoriano comenzamos a cambiar y pensemos que la actividad es del Estado. A mí no me interesa quién es el presidente del Ecuador hoy día, de hace 2 años o 5, es que el Estado ecuatoriano tiene que proveer los servicios que al menos están en normas legales y hasta inconstitucionales. ¿Y quién es el Estado ecuatoriano? Hoy día son 780,000 funcionarios públicos, a quienes todos los ecuatorianos les pagamos $900 millones mensuales, cerca de 9.800 millones de dólares al año. El 76% de toda la recaudación les entregamos a estos señores, funcionarios públicos, servicio público, actividades estatales. ¿Para qué? Para que nos atiendan, para que cumplan sus funciones. Entonces, uno siempre piensa en esas ausencias del Estado. Y entonces llegamos a esta crisis eléctrica. ¿Y dónde estuvo el Estado? ¿Dónde estuvieron todos los funcionarios de CENEL, de CELEC, de Transelectric? ¿Qué hicieron para evitar esto? Porque nosotros, y voy a tomar Napoleón, Santamaría, Miguel, Juan, etcétera, sí les hemos pagado los impuestos para que les paguen los sueldos a estos caballeros. E independientemente del administrador de turno, que es el gobierno, que en el Ecuador apenas dura 4 años, y hasta menos, y no lo quiero salvar de culpa, sino que el enfoque es la actividad estatal. Lo mismo acá, mi querido Miguel.
esta ausencia de Estado, si no tengo una supervisión de compañías fuerte, decidida, que difunda, que anuncie, que permanentemente está informando a la ciudadanía de estos equívocos. Mira que hemos tenido, déjame contarte 3 eventos rápidos, hemos tenido temas donde páginas web de, ya estas son sistemas de estafas cibernéticas mucho más desarrolladas, lo que hicieron es copiar, para no referirme a ningún banco puntual, porque algunos han sido atacados así, el banco ABC, que es, digamos, es el real, le pusieron una página web, ¿sí? Un link, para que sea el banco A.B.C. Y muchos ciudadanos, clientes de esos bancos, se confundían y entraban a esa página, y daban sus claves y entraban, etcétera, y después de toda esa data hubo serios problemas donde se filtró esa información y estos delincuentes cibernautas se apoderaron de recursos. En algunos casos sí, en otros casos no, etcétera. Bueno, pero mira que ya esos niveles son mucho más potentes, Miguel, y claro, sí necesitamos que entidades de control funcionen. Aquí tenemos una mala visión, Miguel. Estamos esperando que llegue el salvador de la patria. Pues antes era el revolucionario, después era el no revolucionario, después era el banquero experimentado, ahora el joven, y esto no, y un país no se desarrolla así, esperando que venga el resucitador de la patria. No, nosotros tenemos que estructuralmente crecer con una fortaleza de funciones públicas, de Estado, no de gobierno, de Estado, de funcionarios públicos y de retribución a las fuerzas, al aporte que hacemos nosotros. Mira, perdón que me voy a meter, pero es que tiene parte que ver esto. El mes anterior se dio la recaudación de los ecuatorianos, el aporte que estamos haciendo a los ecuatorianos. Tú, yo y todos los que estamos, $1,400 millones más. 1,400, Miguel. Amigos, no es que hemos aportado 50 millones, no. 1,400 millones de dólares más hemos aportado los ecuatorianos hasta agosto. ¿En qué? En 3 puntos más de IVA, en el impuesto de seguridad, recuerden, el impuesto de bancos y cooperativas, que por cierto hubo, etcétera. Bueno, esa plata le hemos dado al Estado. Y entonces, lo mínimo que merecemos los ciudadanos, los que estamos aportando, es decirles que somos la gran mayoría de ecuatorianos, ¿no? Siempre hay unos pocos que tienen unas actividades inusuales e ilegales, pero la gran mayoría que sí cumplimos. Lo mínimo que merecemos, Miguel, es esa actividad estatal. Y en este caso, protección. Actividad seria, decidida en la supervisión de banco, acción. Pero lo que se ve hoy día, Miguel, es una inacción, es una acción barata, simplona, sosa, fofa, típica del funcionario público ecuatoriano que no ha entendido que ellos son servidores de los 18 millones de ecuatorianos. Y así que, sí, alerta, tenemos un serio problema de estas entidades ilegales, abusivas, que rompen el mandato legal, que están captando de ecuatorianos y prestando a otros para estos 2 fines, ya sea para estafarlos a los ecuatorianos, ya sea para un medio de lavado de activos, con los puntos y apellidos que son del caso, mi amiga. Doctor Santamaría, ¿cómo fortalecer, cómo exigir que las autoridades de control, las superintendencias, empleen todos sus recursos legales y ejerzan una supervisión, un control riguroso y responsable para evitar que sigan estas entidades no autorizadas ofreciendo créditos y captando recursos e inversiones? Claro, y entonces es excelente pregunta, ¿qué está pasando, Miguel, en la economía? A ver, tema 1, recuerda tú que el presidente Novoa sacó un decreto, ejecutivo primero del cual dijo, sugería a la banca, al sistema financiero general, que los créditos que cayeron en mora del 10 de agosto al 31 de agosto de este año, ¿sí?, les sugería a los bancos que traten de reperfilar las deudas, reestructurarlas, sentarse a negociar con cada uno de estos clientes que cayeron en mora y tratar de alivianar esta carga a través de un reperfilamiento de la deuda, de darle más plazo, refinanciar. Es más, el decreto va un paso más allá y dice, y si están en actividades productivas, hasta darle un nuevo crédito para que pague los anteriores y este nuevo crédito dé las mejores condiciones para que salga adelante. Punto. Mensaje de ese decreto presidencial es de la morosidad de la cartera del sistema financiero, está complicado,
Tanto que del 10 al 30 de agosto o 31 de agosto, muchos créditos entraron en morosidad, y lo que debemos como país evitar es que haya una morosidad sistémica que nos complique. Entonces ya fue alerta bien decidora. Tema 1. Tema 2. El serio sea, Miguel, el comité interinstitucional, ¿sí? Este es un diálogo con el doctor Napoleón Santamaría, experto tributario, sobre esta preocupación que existe y, como bien señalaba, la actuación de entidades no autorizadas legalmente que están ofreciendo créditos, están captando dinero y haciendo inversiones. Nos decía cómo detectarlas. Aquí hay una responsabilidad en lo que compete al sistema financiero, la Superintendencia de Bancos, Cooperativas, la Superintendencia de Poder del Control de Economía Popular y Solidaria, la Superintendencia de Compañías en Instalación de Empresas, que debieran alertar, informar para evitar que usuarios caigan en estas malas prácticas que no tienen respaldo legal y que incluso pudiera ser un vínculo para lavar activos en el Ecuador sin que los usuarios se den cuenta, pero posteriormente pudieran ser corresponsables del lavado de activos. También nos ha dicho cuán importante es estos controles que deben hacer las superintendencias, especialmente para evitar que se dé lavado de activos y captación de recursos ilegales que a través de movimientos económicos pudieran actuar en ese sentido. Por favor, Napoleón, para que continúe con esta explicación respecto del papel de las autoridades de control para evitar que estas entidades sigan captando dinero, ofreciendo créditos e inversiones. Entonces, Miguel, perdón, se cortó estas variaciones de luz, creo que las comunicaciones se complican, pero bueno, ya estamos. Miguel, y entonces yo le comentaba y decía, primero este decreto, el decreto de morosidad de los créditos del 10 al 31 de agosto, ¿correcto? Pero inmediatamente después, no, antes, el 10 de julio, se creó este comité institucional para prevenir riesgos sistémicos del sistema financiero. Cuando leímos eso, mi querido Miguel y amigos, era una alerta de qué es lo que pasa. Pongo un parangón, un ejemplo para comparar. Y si es que creamos hoy día el comité para prevenir los tsunamis en la costa ecuatoriana, los comentarios críticos a veces, ¿por qué lo crean ahora de tsunamis que hay riesgo, no, etcétera? Entonces esto siempre es levantar avispero. Pero lo peor fue que después de que se crea este comité institucional para prevenir riesgos del sistema financiero, inmediatamente se lo declara confidencial. Y toda la información que ellos manejen y produzcan reservado. Ni siquiera las entidades financieras pueden acceder a esto, sino solo lo que ese comité diga. Y entonces esto ya alertó más el panorama, el avispero, y se quedó. Y 3, Ban Ecuador y han sacado comunicados para que reperfilar y condonar las pequeñas deudas que también quieren morosos. En resumen, está claro que el país tiene un serio problema de morosidad de cartera, mi querido Miguel y amigos. Esto no es, y se ve fácilmente en los estados financieros. Cojamos los estados financieros de cualquier banco, de cualquier cooperativa del país, comparémoslo a lo que era el año anterior, hace 2 años, y tenemos un incremento en morosidad. En algunos casos, digamos, algo controlado, en otros casos ya un poquito descontrolado, y en otros descontrolado. Y el mayor problema es este descontrol que puede haber. Bueno, ¿y por qué comento esto, Miguel? Porque este es el caldo de cultivo, pero perfecto, para que aparezcan estos estafadores, estas entidades ilegales, que aparecen como los salvadores de ¿quiénes? De los señores morosos. Entonces, el señor XX le debe al banco tal de $5,000 y no le puede pagar, y ya cayó en morosidad. Fue a hablar con el banco y mediante este decreto que hemos conversado, hasta le reperfilaron la deuda, pero como está desempleado, como no hay actividad económica, como la situación en el país no es buena, no puede pagar la deuda.
Pero si no puede pagar la deuda al par 30, es decir, la morosidad llega al día 30, el día 30 se reporta, y ese señor entra a la central de riesgos y no podrá comprar ni una plancha en ningún centro comercial, una tienda de estos artefactos. Y entonces lo que hace es, ahí sí cae terriblemente en las redes de estos sinvergüenzas, de estos estafadores, de estas actividades ilícitas. ¿Por qué? Porque es la fuente de financiamiento entre comillas, ideal para el desesperado, en coger estos recursos, ir a pagar la deuda que tiene el banco y mantener el crédito con esta otra entidad que es ilegal, que no está autorizada por la Super de Bancos ni por la CEPS. Claro, y entonces lo que estamos haciendo, mira, es este serio problema que tenemos macroeconómico de morosidad a nivel nacional, que ha tratado de ser trabajado, administrado por parte del gobierno con estos instrumentos que en lo personal no me han parecido los más acertados, pero han tratado de trabajar al menos. Llega a una conclusión, claro, que estos ciudadanos en morosidad y desesperados, esa es la verdad, la desesperación, lo que hace es empujarles a estas redes de empresas ilegales que lo único que hacen es abusar de estos ciudadanos o utilizarlos, que sean los, perdón la expresión, pues la realidad, tontos útiles para que ayuden, colaboren, sean aportantes en el delito de lavado de activos. Entonces, es el escenario perfecto para complicar a un ciudadano que no ha podido solventar, pagar sus deudas y que, a desgracia, en el Ecuador se ha caído en morosidad. Entonces, nuevamente el tema, ¿no? Es tan importante desvelar a estas entidades, controlarlas, evitar que tengan actividades económicas y también repensar de nuestro sistema, no solo de morosidad, o sea, de plazos de castigos. Hoy tenemos un plazo de castigo que se llama par 30, a los 30 días que una persona no paga la deuda pasa a morosidad, o quizá alivianar eso, nuevamente repensar en sectores o en segmentos de crédito, una cosa es microcrédito, otra es consumo, otra es empresarial, otra es hipotecario, etcétera, y repensar este tema. 3, volver a reenfocar el tema de central de riesgos y el enfoque y el aporte que le puede dar a la economía de Ecuador. Y creo que es necesario volver a repensar lo que se ha hecho en el país, mi querido Miguel, siempre. No podemos quedarnos con estructuras viejas, arcaicas, caducas, que se hicieron hace 10, 20, 30 años y no les hemos vuelto a pensar respecto de lo que se viene a futuro, mi querido Miguel. ¿Y cómo detectar a estas empresas no autorizadas que ofrecen créditos que también captan recursos e inversiones? Claro, es que el problema es uno, ¿no? Entonces vamos a suponer una de estas entidades no autorizadas, como nombre y apellido porque está revelado por la superintendencia. Hay una que se llama Ecuacréditos o Crediban Ecuador. Mira, Crediban Ecuador es una entidad no autorizada, Miguel, pero lo que busca es confundir con Ban Ecuador y se hace llamar Credi Espacio Ban Ecuador, y esa es ilegal. Está Credi Espacio Ban Ecuador, es ilegal, ¿no? La que existe es Ban Ecuador, pero mira tú la astucia y la audacia de estos estafadores que utilizan esta confusión fonética, esta similitud fonética para llevar alerta. Entonces, si voy a ver esta Crediban Ecuador, ¿tiene RUC? Claro que tiene RUC. ¿Que tiene escritura de constitución? Claro que tiene escritura de constitución. ¿Y tiene nombramientos de sus representantes legales? Sí, tiene todo eso. Es decir, tiene la perfecta, en mayúsculas, apariencia de legalidad. Claro, pero no tiene autorización para captar dinero. No, es una entidad financiera, no está autorizada a hacer intermediación financiera. Por lo tanto, no puede estar captando del público y ejecutando préstamos. Ahora sí, podemos entonces fácilmente, no porque como te he explicado en este ejercicio, muchas de estas tienen esta apariencia de legalidad, aparentemente son legales. Ahora, cuando ya nos metemos en el fondo a ver su actividad económica, definitivamente encontramos que están haciendo una actividad ilegal. Sin embargo, que la institución sí es absolutamente legal. ¿Qué necesitamos? Que las entidades de control nuevamente, Super de Bancos y CEPS, tengan una actividad mucho más potente de llegar a determinarlas, a revisarlas, a controlarlas permanentemente, pero sobre todo a esto, ¿qué es lo que pasa en el Ecuador, Miguel? A informar. Si el funcionario del sector público en el Ecuador no está acostumbrado a informar,
no está como estaba a decir, mire, estas son las entidades. Lo dice en la página web, digamos, algo ha hecho que colgar en la página web, pero no todos entran a la página web, no todos tienen el conocimiento de manejar. Muchos contratistas no tienen acceso a una página web, ni saben cómo se ve. Me estoy refiriendo puntualmente a personas un poco mayores a nosotros, o que están en situaciones de ruralidad. Y entonces no basta con colgar alguna información en la web y decir, ya, esta es la actividad que he hecho yo como institución pública, allá arreglen ustedes ciudadanos. No, este es el tema. Que resumo en lo que comenzamos anteriormente, esa mediocridad de la función pública para prestar el servicio por el cual, insisto, les pagamos los ecuatorianos permanentemente su remuneración a 760,000 funcionarios públicos. Entonces sí, debo reconocer una actividad muy dura, muy difícil. Esta es una actividad, pero igual es la evasión fiscal, igual es el contrabando, igual es la evasión. Es que son actividades ilícitas que se esconden, que se camuflan, que tienen estas apariencias de legalidad, pero realmente son ilegales, que utilizan en algunos casos a los canales formales de crédito económico, entidades financieras, transferencias bancarias, etcétera. Y que es difícil, sí, debemos reconocer que es difícil, pero reconociendo que es difícil, también hay que reconocer que la actividad de control de nuestras entidades es muy malo, muy flojo, muy inútil. Y eso que he hablado con pertinencia, Miguel, súper de bancos, control de las bancos y financieras, CEPS, control de cooperativa. Pero siempre, y contigo lo hemos conversado a veces, estas otras instituciones, la UAF, la UAFE, la Unidad de Lavado de Activos del Ecuador, ¿cuál es la actividad? ¿Qué hacen? ¿Dónde están? ¿Qué aporte le dan al país? Sin embargo, que insisto nuevamente, nos cuestan a los 8 millones ecuatorianos. Y así muchas otras entidades que deberían colaborar en protegernos esto, Miguel, porque esto, lastimosamente, esto que he mencionado, la morsa del crédito, ha ido creciendo, sigue creciendo y al parecer no se detendrá. Y nuevamente es el cultivo para que muchos ecuatorianos caigan, sean estafados o utilizados para perpetrar el terrible delito de lavado de activos. Bien, muchas gracias al doctor Napoleón Santamaría, experto en temas tributarios, por alertar esto que es fundamental, que debiera haber mayor rigurosidad en las entidades de control respecto de entidades no autorizadas que ofrecen créditos, captan dinero y hacen inversiones e incluso con el riesgo de lavado de activos. Muchas gracias, Napoleón, por atender a la revista de Opinión Democracia. Con el mayor gusto, Miguel. Un fuerte abrazo. Saludos a todos. Muy amable. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia, a través de XFM, Democracia M y Democracia TV. Les recomendamos, ya viene en XFM el show de la papaya, y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia, les deseamos un feliz jueves a todos. Muy buen día. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Inicio de espacio promocional y publicitario. ¿Sabes cómo funcionará la medida del gobierno para el pago de las planillas de diciembre, enero y febrero? Con tu aporte estamos saliendo adelante.